Bien, señores, vamos a aprovechar que Andrés Terrero está aquí y vamos a hablar de una de las grandes auditorías que hay que realizar en nuestro país. Porque no todas las auditorías son contables. Auditar algo es saber cuánto hay de algo. Cuantificar una cosa. Y nosotros en los últimos días... Es así, Terrero. Sí. Es lo que él dice. Sí, nosotros podemos hacer... Es una verificación de algo. De algo. Un inventario es una auditoría de cierta No. Es una revisión de unas existencias. Bien. Nosotros sabemos lo que la cantidad, lo que representa para una economía los dominicanos que están contratados en el Estado. Todos los gobiernos hablan de que hay que bajar la nómina de muchos empleados, pero al final hay una necesidad de colocar, porque primero este es un país grande y segundo el Estado es grande. Tú puedes eliminar 3, 4 ministerios y siempre vamos a tener 600, 700 mil dominicanos trabajando. Cuando tenemos nada más 120 mil profesores y 80 mil médicos. Porque es que hay dos renglones que son salud pública y educación, que maneja 300 mil dominicanos. Y si le ponemos policía y fuerzas armadas, nos vamos a 400 mil. Solamente ahí. Oigan bien, solamente ahí. Y la auditoría viene, Andrés, porque vimos el otro día que un ministro hablaba de que tiene qué sé yo cuántos profesores, ministro de Educación, que había disminuido la nómina, que había más de 70 millones de pesos mensuales de docentes que vivían en el país, fuera del país, ganando entre 70 y 100 mil pesos. Pregunta, 70 millones de pesos entre 100 mil pesos dominicanos, estamos hablando de 1,000 personas. Y eso ocurre tradicionalmente, pónganle 800, porque son a 70 mil. Y eso lo vemos en los médicos, en los dentistas, en los empleados, en todos los gobiernos y en todas las administraciones. Lo difícil de auditar el Estado, porque por lo menos si tenemos la necesidad de contratar la gente, porque hay que contratar los que saben, hay que contratar los compañeros, hay que contratar los que hacen el trabajo y también parte de ese dinero que se paga de nómina es parte del crecimiento. Ese dinero va para la calle, ese es el dinero que se mueve. Para que ustedes sepan. Pero por lo menos nosotros podemos exigir que si alguien va a cobrar en el Estado, trabaje. Que trabaje. Que trabaje. Claro. Aunque se sienten 4, una al lado de otra. Como cuando uno ve una recesión de esa, que hay 4 recesionistas. Y 2 mirando. Una para la llegada, otra para la salida, otra para agarrar el documento y otra, una cosa del carajo. Pregunto, ¿cómo se puede en instituciones tan complejas? Yo recuerdo un jefe que yo tenía cuando comencé a trabajar, que él me decía que la mejor forma de auditar tu personal era echar el dinero en la gaveta derecha un día 15 o un día 30 del escritorio y pagar tú mismo. Y cuando viniera cada persona... ¿Lo hacían antes? Cuando lo hacía el primer jefe que tuve. Sí. Cuando esa persona abría la gaveta y decía, ¿quién tú eres? ¿Y dónde tú estás? ¿Y cómo tú...? Sí. ¿Qué tú haces? Terrero, así es que hay que auditar el Estado y poner a cada quien... Tú dijiste una cosa ahora que estoy... pensando hacia atrás. No, digiriéndola. Michel dijo, 3 departamentos del Estado tienen 500,000 de personas. 400,000. No, Sí. espérate, tú dijiste médico, salud pública y todo su personal. Sí, enfermeras. Educación, espérate, analistas, los que limpian, enfermeros. Educación y todo su personal, porque la gente piensa que
que el personal son los maestros. No. En una yo fui al Panamericano y me encontré que hay 2 liceos ahí con muchísimos. Claro. Espérate. Y Fuerza Armada, 106,000 miembros. Sí, la mala policía. Sí, con la policía. 106,000 miembros. O 3 departamentos. Pues el Estado es el más grande aquí. El Estado es el Pero más no empleador. solamente el más grande. El mayor Lo empleador. que pasa es que aquí la gente olvida y nosotros dicen todos los días, Michelle sigue diciendo que este es un país grande. Un país tan grande que cuando nosotros hablábamos de electricidad, aquí hablábamos de 2,000 megas. Y aquí se está hablando de 4,000 megas, El 100%. ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de que aquí había 600,000 personas en el Estado, el presupuesto general y que había que bajar el personal de empleados del Estado, el presupuesto de nuestro país era de 435,000 millones de pesos. Sí, pero, y este año es de 1,435,000 cuando millones. ustedes hacen esos comentarios, ahorita estaban hablando del Banco Central, y yo pensé, ¿cómo se ataca a Héctor Valdés? Los sueldos. Señores, ¿ustedes han escuchado alguna vez un escándalo de corrupción en el Banco Central? No, señor. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bien pagado, porque tienen todo cubierto, porque no tienen problemas que tienen los otros departamentos. ¿Por qué? Porque el que maneja la moneda no puede tener tentaciones. Sí. Y ahí es importante, hasta el que te recibe en la puerta, el que te abre la puerta del carro. Porque es que el Banco Central tiene que ser un mundo aparte. Y tú dices, ahí no hay no debe haber. Ahora, tú coges ahora mismo otro departamento del Estado, ahora mismo. ¿Tú has escuchado alguna vez un miembro de una organización de la sociedad civil decir que los militares que están en la frontera están macuteando? No. ¿Tú has oído un miembro de la sociedad civil que diga que no es justo que se haga un parto a una mujer sin chequeo? No. No. ¿Tú sabes por qué? Porque a esas personas les conviene que el guardia picotee para que deje pasar al haitiano. Entonces, ustedes están tratando, me he dado cuenta que yo he perdido mi tiempo, porque lo principal es el tema, el Estado, y eso que no hemos hablado de compra. Sí, pero esa El es otro una día parte. dijo Michelle, es el que más compra, el que más paga, y el que también es así. El Estado, claro. Herrero, ¿cómo se puede auditar Mira, Michelle. la nómina pública? Mira, Michelle. La complejidad no está en la cantidad de empleados. Espérate, quiero terminarte con algo. Ojo, esa auditoría no solo es de gente que te dé más. Esa auditoría también es de gente que falta, porque por ejemplo, ayer aquí se hablaba, tú no estabas, de calidad, de la cantidad de jueces que nos faltan para juzgar los 26,000 presos que están en la cárcel, que están atrasados. Sí. Entonces tú tienes por un lado mucha gente y las botellas, y por otro lado falta de personal en muchísimas instituciones del Estado. Mira, Michelle. Te decía que la complejidad no está en la cantidad de personal que tiene una determinada institución. La complejidad está muchas veces en la complicidad colectiva de los actores. No en el PRM, me estoy refiriendo a los partidos que han estado en el poder. Mira, Michelle, al principio de este gobierno se hizo un operativo de pagar las nóminas presencialmente. Sí, Con un cheque, ¿te acuerdas? sí, venga a cobrar. Venga a cobrar. ¿Y quién estaba al frente de eso? La Contraloría General de la República. Y comenzaron en salud pública. Claro. Y en educación. Entonces, da vergüenza que hoy digamos, o que el ministro diga hoy, que habían una cantidad de empleados de más, que ya lo sacaron, y que representaban pasa es que ahí estaba 75 la gente millones. de Fulcar. Pero no importa. Se supone que la Contraloría de la República, que es el auditor interno del Poder Ejecutivo, que tiene herramientas, tiene herramientas para identificar en una nómina cuando hay un personal que no está, que no es calificado, que está por encima de los del parámetro
establecido que tiene la Contraloría y el MAP sobre una determinada posición. Entonces, todo eso no es complejo. Lo que hay que hacer es hacer las cosas. Ahora, tú tienes que tener gente con calidad profesional, con integridad y con ética al frente de las instituciones de control. A lo mejor eran los profesores, óyeme, virtuales. Y recuerda, Michelle, que en cada una de esas instituciones que representan el Poder Ejecutivo hay una unidad de auditoría interna de la Contraloría de la República, una UAIF, Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, que por demás tienen la facultad constitucional del control previo. Se supone, y muchas veces yo, que me consta que he estado, veo que muchas veces esas unidades devuelven muchas cosas. Mire, esa nómina no se puede pagar porque hay un empleado que no está ahí o que empleado que no está laborando. Uno nada más. Y a veces se devuelve, se retrasa la nómina por todos los empleados, por una gente. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una entidad que, después de haber hecho un procedimiento presencial, que tú tengas una cantidad de millones de pesos mensuales de gente que no era necesario? No, y ese es uno de los problemas terrenos, que no es solamente tú saber quién está y quién no está, es o quién hace falta. La calidad del personal. En alguna posición, sino los problemas que hacen, la auditoría que hay que hacerle a los empleados vigentes. Mira, yo participé en una evaluación que se hizo en una institución privada, donde había mucho personal. Y tú sabes una queja que se dio ahí, que es de los principales problemas que tienen los gobiernos. Cuando una persona se faja a trabajar en un partido o se faja a trabajar por una candidatura, lo nombran, le dan un trabajo de acuerdo a sus capacidades, le ponen 100,000 pesos o 120, y esa persona se da cuenta, logré que me nombraran profesor de matemáticas de la escuela Salomé Ureña, y tengo que ir todos los días, y me dieron 2 tandas para poder coger 120,000 pesos, porque yo trabajé por mi partido, y me lo dieron con 60 en el examen de profesores, logré entrar y estoy trabajando como un animal, por fin, siendo profesor, me pusieron. A tú date cuenta que hay una persona que también es compañerito, que también trabajó y le están dando los mismos 100,000 pesos sin ir. Sí, en su casa. Ese es de los problemas más grandes que tiene. Claro. Ese es uno de los problemas más grandes que hay. Cuando una gente tiene el ingreso y dice, pero ven acá, Michelle, fulano está trabajando el 10% de lo que yo trabajo, Michelle, y no viene. Ocúpalo. Oye, Michelle, por ejemplo, yo tuve un caso, no voy a entrar en muchos detalles, pero un ingeniero especialista en agua potable, especialista en pozos, y yo lo recomendé para un trabajo público en una entidad de esta relacionada con esa. Una persona calificada, pero estaba sin trabajo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo nombraron con 20,000 pesos, Michelle. Y dijeron, no tiene que venir. ¿Pero cómo que no tengo que venir? No, le llamamos. Óyeme, ¿y por qué no usarlo a ese recurso para tantos problemas que hay? Y eso es un ejemplo de muchas cosas. Y que esa persona Porque ese recurso te no era intercambie. del partido Pero que eso, no, estaba es que gobernando. eso es el problema. Que este tema no es un tema de partido, es un tema de calidad. Pero así no se ganan las elecciones. Pero ven acá, Michelle. Pero hay muchísimas áreas en las que los empleados que no tienen ninguna calidad pueden trabajar. En trabajos de limpieza, hay muchísimos. Oye, si tú tienes que emplear a la gente, yo te aseguro que tú sabes dónde ubicar a la gente con calidad. Con calidad. El doctor se refería, mira, el Banco Central, la gente gana bien, pero yo te puedo asegurar que todo el que está ahí realmente. Tú me estás diciendo a mí que en un solo tablazo en educación se llevaron 70 millones de pesos mensuales. Óyeme, dijo el ministro. 1,000 personas a 70,000 pesos son 70 millones de pesos mensuales. Eso dijo el ministro. 1,000 dominicanos en un tablazo que estaban hasta fuera del país. ¿Y de qué es que estamos hablando? Sí. Eso lo dijo el ministro. No es una especulación. ¿Y cómo vamos a auditar todo esto?
¿cómo vamos a auditar todo eso? En un estado, Michelle, que cada Y día aquí es nos más... estamos preocupando, mira cómo dice el doctor Jacín, nos estamos preocupando. ¿Y ustedes creen realmente que aquí el problema es que hayan 3 ministerios más y 3 ministerios menos? Pero Michelle, en un estado, Michelle, O que aquí debieran ponerle $1 millón de pesos mensuales a cada ministro y a cada viceministro y a cada director. Donde se paga bien, no hay corrupción. El que roba, roba como Y trabaja quiere. mucho. en un estado, Michelle, que cada día es más complejo. Mira, Michelle, el proceso en el Ministerio de Administración Pública para ingresar a una persona que está todo planificado es muy complejo. Y entonces vienen los parámetros de cuánto puede costar, cuánto puede valer la persona. Y eso es un proceso que dura meses. ¿Quién fue que dijo ayer que en este país hay un 20% de pobres de solemnidad? Yo. No, pero eso salió en una página, en una primera página de un periódico. Fuimos nosotros que lo dijimos. No, lo que pasa es que apareció una nota que dice que en el mundo, cuando habían 7.000 millones, había 700 millones, y que aquí habiendo 8 millones de habitantes, 10 millones, que aquí habían 2.6 de pobres, que la proporción aquí era el doble. Entonces, si hay 2.6 millones de pobres, Lo aquí que estamos pasa, muy mal. no, lo que pasa es también que tú tienes que definir lo que es pobreza extrema y lo que es pobreza. Por ejemplo, una gente que come una vez al día y una gente que no coma son dos cosas distintas. Estamos. Sí, sí. Señores, vamos a la pausa.